Ella se rió a sus hermanas. Le sangraré las cuentas hasta dejarlas secas. Yo no dije nada. Había sido invisible durante 30 años. Pero su madre sabía exactamente quién era yo. Y ella había estado asegurándose, discretamente, de que todos los demás también lo descubrieran. Mi nombre es Harold Aston. Tengo 62 años. He pasado la mayor parte de 4 décadas trabajando la tierra. Primero como agrónomo contratado en granjas de otros hombres, luego como socio completo en la operación de mi suegra en el condado de Calewa, Kentucky. Marlene Bell construyó algo real aquí. 340 acres de tierras de cultivo orgánico certificadas, un estatuto cooperativo con 12 granjas participantes y un nombre que significaba algo en cada mercado de agricultores, desde Paducah hasta Louisville. Yo ayudé a construirlo. Estuve allí cuando el sistema de drenaje falló en el 98 y perdimos Estfield. Estuve allí cuando la cooperativa casi se disolvió en 2004 por una disputa contractual con un distribuidor regional. Solucioné ambos problemas discretamente, sin fanfarria, sin un solo artículo de prensa o una placa en la pared. Karen nunca vino al campo. Ni una sola vez en 31 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos. Chance tiene 33 años. Nuestro hijo mayor, tan agudo como un ataque cuando quiere serlo, pero ha tenido la voz de Karen en su oído desde que pudo caminar. Taylor tiene 28 años. Nuestra hija, más tranquila que su hermano, lo observa todo. Y luego está Zach, de 27 años. Él vino a nosotros cuando tenía 5 años, después de que la hermana menor de Karen, Alice, y su esposo murieran en la primera 24 durante una tormenta de hielo en noviembre. 3 coches, un semirremolque articulado y 2 buenas personas se fueron en menos de un minuto. Las otras 2 hermanas, Cindy y Rita, expresaron sus lamentos desde una distancia segura. Dijeron que no tenían espacio, dijeron que no era el momento adecuado. No le pregunté a Karen 2 veces. Simplemente fui a la oficina de colocación de acogida, firmé los formularios y traje a Zach a casa un jueves por la tarde. Estaba sentado en una silla de plástico, con una bolsa de papel que contenía todo lo que poseía. Todavía pienso en esa bolsa a veces. Marlene observó todo. No dijo mucho. Nunca fue de ese tipo, pero observó. La noche en que todo cambió fue un viernes de octubre, 3 semanas antes de que Marlene falleciera. La cosecha había terminado. Había pasado el día revisando informes de rendimiento en la oficina de la cooperativa y llegué a casa para encontrar a Karen, Cindy y Rita ya instaladas alrededor del fogón del patio trasero, con las copas de vino llenas y las voces sueltas. No las interrumpí. Me serví una taza de café en la cocina y salí al porche lateral, que se extiende lo suficiente como para poder oírlas claramente sin ser visto. No intentaba espiar. Solo necesitaba un poco de aire. No puede durar mucho más, decía Cindy. El doctor Paris dijo 2 semanas, tal vez 3. Entonces tenemos que estar listas. Esa era Rita. Cortante y precisa, incluso con media botella de Chardonnay encima. Ya hablé con Dalton. Dice que mientras el testamento original se mantenga, estamos ante un reparto a 3. La tierra, las acciones de la cooperativa, la casa. Todo. Karen agitó su copa y se reclinó en su silla. Harold va a armar un escándalo. Cindy se rió. Ese sonido agudo y fino que hacía cuando pensaba que algo era más gracioso de lo que realmente era. Que arme un escándalo. ¿Qué va a hacer? Nada, dijo Karen. La palabra aterrizó plana y certera, como si ya hubiera hecho los cálculos. Él es un empleado, básicamente. Siempre lo ha sido. Le sangraré las cuentas hasta dejarlas secas antes de que siquiera se dé cuenta de a qué juzgado ir. Levantó su copa hacia sus hermanas, por mamá, y por fin cobrar lo que es nuestro. Ellas bebieron. El fuego crepitó. Yo me quedé en ese porche con mi café enfriándose y no me moví durante mucho tiempo. ¿Empleado durante 31 años? Un niño en una silla de plástico con una bolsa de papel, un sistema de drenaje reconstruido en el barro de enero y yo era un empleado. Dejé la taza en la barandilla del porche sin hacer ruido. Entré, pasé por la sala de estar sin decir una palabra y subí las escaleras a la pequeña oficina que mantenía cerrada al final del pasillo.
Dentro del armario, detrás de una hilera de abrigos de invierno colgados, había una caja ignífuga a la que había estado añadiendo cosas durante la mayor parte de una década. Escrituras, enmiendas de fideicomisos, registros de apoderados, una cadena de correos electrónicos entre Marlene y su abogado original que se remontaba a 2009. Fotografías, recibos, declaraciones notariadas. Abrí la caja, saqué un bloc de notas legal nuevo y me senté en el escritorio. 31 años de ser el fondo, de ser el hombre que nadie veía. Estaban a punto de verme. La gente de Calewa County conocía a Marlene Bell, como se conoce un monumento. Era parte de la geografía, nacida en esa granja, criada en ella, enterró a su esposo en ella, y pasó los siguientes 30 años convirtiéndola en algo que superó el duelo. Cuando llegué por primera vez a trabajar sus campos en la primavera de 1991, tenía 29 años, un título en agronomía, una camioneta usada y exactamente ninguna ilusión sobre lo difícil que sería este tipo de trabajo. Marlene no me contrató porque fuera impresionante. Me contrató porque llegaba a tiempo, hacía preguntas inteligentes y no se inmutaba cuando me dijo que el drenaje sur había estado mal durante 6 años, y que cada contratista que trajo lo había empeorado. Pasé 4 días caminando por ese campo con un nivel y un cuaderno antes de decir una sola palabra sobre una solución. Ella me observó desde la cerca todo el tiempo, nunca me interrumpió. Cuando finalmente regresé a ella con un plan, leyó mis notas 2 veces, dobló las páginas y dijo, empieza el lunes. Así trabajamos durante las siguientes 3 décadas. Sin discursos, solo trabajo. Karen entró en escena aproximadamente un año después de que yo empezara. Llegó un domingo por la tarde, con zapatos de ciudad y todo, para visitar a su madre, y yo estaba reparando una sección de cerca a lo largo del camino de acceso. Hablamos tal vez 10 minutos. Era encantadora, de la manera en que la gente es encantadora cuando actúan con encanto en lugar de sentirlo realmente. Pero yo aún no lo sabía. Tenía 30 años. Pensé que el aleteo en mi pecho era instinto, no una advertencia. Nos casamos en 1993. Marlene vino a la boda con un vestido azul y zapatos sensatos y bailó exactamente una vez conmigo una canción de Patsy Cline. Pensé mucho en ese baile a lo largo de los años. La primera década fue buena, no extraordinaria, pero manejable. Karen tenía sus rutinas, sus amigas, sus hermanas que la visitaban los fines de semana largos. Yo tenía la granja. Tuvimos a Chance en el 92. A Taylor en el 97. Cuando Alice y su esposo murieron en 2003 y trajimos a Zach a casa, Karen fue decente al respecto durante unos 2 años. Lo alimentó, lo vistió, lo ayudó con la tarea. Luego algo cambió y Zach gradualmente se convirtió en mi proyecto, mi responsabilidad, mi sombra. Me siguió al granero de equipos los sábados por la mañana antes de que pudiera leer correctamente. Conocía la diferencia entre un cultivador de campo y una grada de discos cuando tenía 8 años. Marlene solía decir que tenía ojos de granjero, siempre midiendo el cielo. Fue Marlene quien me dijo por primera vez, hace unos 4 años, que le preocupaba lo que le pasaría a la granja después de que ella se fuera. Estábamos sentados en la mesa de su cocina en enero, con ese frío que se mete en las paredes, y ella deslizó una carpeta por la mesa sin preámbulos. He actualizado mis documentos, dijo simplemente. Abrí la carpeta. Había varias páginas, enmiendas del estatuto de la cooperativa, una designación de fiduciario revisada y una adenda notariada que leí 3 veces antes de entenderla completamente. Mi nombre aparecía en una cláusula que yo había ayudado a redactar años antes, ahora expandida, significativamente expandida. Marlene, empecé, ella me interrumpió, no con dureza. Has sido la única persona confiable en esta operación durante 20 años. No me voy a disculpar por reconocer eso por escrito. Cerré la carpeta y la sostuve con ambas manos. Karen va a impugnar esto. Marlene me miró fijamente. Karen no sabe que esta versión existe. Norman sí. El registro en el condado de Franklin sí. Eso es suficiente. Se sirvió más café en ambas tazas. He observado a mis hijas el tiempo suficiente para saber lo que harán en el momento en que me vaya. No voy a dejar esta tierra a sus apetitos. Llevé esa carpeta a casa y la guardé bajo llave en la caja ignífuga detrás de los abrigos de invierno. Nunca se lo mencioné a Karen.
Nunca se lo mencioné a nadie excepto al propio Norman. Cuando llamé a su oficina la semana siguiente para confirmar que todos los trámites estaban en orden. Él lo confirmó con esa manera suya, cuidadosa y sin prisas, y añadió, ella fue muy específica sobre lo que quería, Harold. Llevo 41 años ejerciendo la abogacía. Rara vez he visto a una cliente tan clara de ideas. Volví a pensar en esa conversación la mañana después de escuchar a Karen y sus hermanas en el fogón. Me senté en mi escritorio hasta casi medianoche, revisando la caja. Todo estaba allí. El fideicomiso enmendado, la asignación de poder de la cooperativa, la confirmación del registro del condado de Franklin sellada y fechada. Las fotografías de la reconstrucción de Eastfield, yo con el agua hasta las rodillas en el barro de enero mientras Karen estaba en Gatlinburg para un fin de semana de chicas. Marlene había tomado algunas de esas fotos ella misma desde la cerca. No lo había sabido hasta que me las dio. Al fondo de la caja, debajo de todo lo demás, había un sobre que yo no había puesto allí. Marlene debió haberlo deslizado durante una de mis visitas, cuando yo salí de la habitación. Mi nombre estaba en el frente con su letra. Cuidadosa, deliberada, la cursiva de una mujer que aprendió caligrafía antes de que existieran los teclados. No lo abrí esa noche. No estaba listo. En cambio, añadí un elemento a la caja, mi teléfono, con un nuevo archivo de audio grabado la noche anterior. 41 minutos de Karen, Cindy y Rita hablando junto al fuego. Claro como una campana de iglesia. Le sangraré las cuentas hasta dejarlas secas, la voz de Karen, sin prisas y segura. Etiqueté el archivo, cerré la caja y me fui a la cama. Dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Marlene llevaba meses encogiéndose. Esa es la única palabra que encaja. No solo físicamente, aunque eso también estaba sucediendo, su cuerpo se doblaba hacia adentro como una cosecha seca, sino en un sentido más amplio, como si el espacio que ocupaba en el mundo se estuviera recogiendo silenciosamente. Ella lo sabía. No se quejaba. Esa era Marlene por completo. Conduje hasta su granja un martes a finales de octubre, 3 días después de la conversación junto al fuego. Traje un termo de caldo de res y una hogaza del pan de masa madre que le gustaba de la panadería de la Ruta 68. La asistente de atención domiciliaria, una mujer serena llamada Gloria, que había estado con Marlene durante 8 meses, me recibió en la puerta y me dijo que estaba teniendo una mañana decente, alerta, sentada, había desayunado. Eso contaba como buena noticia en esta etapa. Marlene estaba en la silla de respaldo alto junto a la ventana cuando entré, con una manta de lana sobre el regazo, observando el campo a través del cristal. El campo había sido cortado y arado para el invierno. Hileras limpias que llegaban hasta la línea de árboles. Se giró cuando oyó mis botas en el suelo de madera. «¿Trajiste el pan de masa madre?», dijo. No fue una pregunta. «¿Siempre?». Dejé la bolsa en la mesa auxiliar y vertí caldo en la taza que guardaba en su armario para mis visitas. Ella lo aceptó con ambas manos y tomó un sorbo cuidadoso. Nos sentamos juntos un rato sin hablar. Esa era una de las cosas que siempre había valorado de Marlene. No trataba el silencio como un problema que resolver. El campo estaba gris y silencioso afuera. Un halcón de cola roja estaba trabajando la cerca a lo largo del borde sur. Después de un rato, preguntó sin apartarse de la ventana, «¿Sigue la caja donde debe estar?». «Sí», respondí. Ella asintió lentamente. Añadí algo. Antes de que Gloria se mudara, cuando aún podía moverme por la casa sola. Una pausa. «Lo encontrarás al fondo». Pensé en el sobre con mi nombre. Todavía no lo había abierto. «Lo sé», le dije. Ella me miró entonces, directamente, con esos ojos grises que siempre parecían estar calculando 3 movimientos por delante. Karen vino la semana pasada con Dalton Reeves, su abogado. Dijo el nombre como se diría mal tiempo. Lo trajo a mi sala de estar y le hizo explicarme el cronograma de la herencia como si yo estuviera confundida acerca de mis propios asuntos. Mi mandíbula se apretó. «¿Qué hiciste?». La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, pero se acercaba. Escuché cada palabra. Luego les dije que estaba cansada y les pedí que se fueran.
Volvió a mirar el campo. Gloria los acompañó. Karen no se despidió. Dejé mi taza en la mesa junto a la suya. Marlene, si quieres que... No quiero que hagas nada todavía, dijo firmemente. Que piensen que las cosas van como esperan. Eso es importante. Extendió la mano y me tocó la parte posterior de la mano una vez, brevemente, como si comprobara la temperatura del suelo. Norman tiene todo lo que necesita. Leonard en el archivo adyacente tiene la copia de seguridad. Lo único que queda es esperar. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, y asegurarme de que Zach sepa que está provisto. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La miré. Está en el estatuto cooperativo enmendado, continuó ella. No por nombre, sino por designación. El agrónomo registrado, que será él una vez que lo formalices. Hice que Norman lo escribiera así a propósito. Limpio e inatacable. Recogió su taza de nuevo. Ese chico me llevó a 4 citas médicas la primavera pasada. ¿Te lo dijo? No lo había hecho. Tomé una nota mental para hablar con Zach, aunque ya sabía lo que diría. Que no era gran cosa, que ella necesitaba un viaje. Que no valía la pena mencionarlo. Me quedé 2 horas. Hablamos del halcón, de las mejoras de drenaje que habíamos hecho en el cuadrante norte, de un miembro de la cooperativa llamado Dale Utechkins que pensaba en jubilarse y lo que eso significaría para los contratos de primavera. Cosas ordinarias, cosas reales. Cuando me levanté para irme, Marlene me miró desde su silla con una expresión que nunca había visto antes. No era exactamente suave, pero sí de sosiego. Nunca pediste nada, dijo. ¿En 30 años? No necesité hacerlo, respondí. El trabajo era suficiente. Ella asintió una vez, como si eso confirmara algo que había sospechado durante mucho tiempo. Recogí mi abrigo, caminé hasta la puerta y salí a la fría y gris tarde. De camino a casa, llamé a la oficina de Norman. Su asistente me pasó la llamada inmediatamente. Norman, dije, necesito confirmar que el archivo del condado de Franklin está correctamente referenciado con la enmienda del estatuto de la cooperativa. Lo está, respondió sin dudar, lo revisé yo mismo el mes pasado, a petición de Marlene. Cada documento apunta a la misma conclusión. Y si intentan impugnar por motivos de capacidad disminuida, hizo una breve pausa. Su médico presentó una declaración de competencia en septiembre. Marlene insistió en ello. Dijo, y cito textualmente aquí, quiero que conste en acta que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Exhalé por la nariz y observé cómo la carretera del condado se desplegaba ante mí. Árboles desnudos, cielo gris, el tipo de tarde de noviembre que parece que el mundo entero está conteniendo la respiración. Gracias, Norman. Harold. Su voz era sin prisa, pero precisa. Pase lo que pase después, tienes una base muy sólida. Karen compró un collar un jueves. Sé el día porque estaba revisando las renovaciones de contratos de la cooperativa en la mesa de la cocina cuando el repartidor llamó y Karen firmó por una caja blanca delgada con el nombre de un joyero en el costado antes de que yo pudiera ver de quién era. No me mostró lo que había dentro. Simplemente lo subió a la escalera con ese andar particular que tenía cuando estaba satisfecha consigo misma. Barbilla arriba, hombros hacia atrás como si ya estuviera practicando para algo. No pregunté. Volví a los contratos. Durante las siguientes 2 semanas, los paquetes siguieron llegando. Un juego de maletas de cuero italiano, un nuevo portátil con una funda monogramada, un par de botas que costaban más que el pago de mi primer camión. Karen dejó de molestarse en subirlos antes de que yo los viera. Dejaba las cajas apiladas cerca de la puerta principal como una declaración, los recibos tirados en la mesa de entrada sin una segunda mirada. Una tarde, tomé uno de los recibos. El número de tarjeta era de una cuenta que no reconocía. Dejé el recibo exactamente donde lo encontré. A la mañana siguiente, mientras Karen estaba en su club de lectura, el compromiso fijo de los jueves que había mantenido durante 11 años, me senté en mi escritorio y abrí los registros financieros que mantenía separados de nuestras cuentas conjuntas. Administraba el presupuesto operativo de la granja, las distribuciones de la cooperativa y una serie de cuentas de inversión que había construido durante 20 años de rendimientos constantes.
Karen sabía que existían cuentas conjuntas. No conocía el alcance total de lo que había junto a ellas. No estaba escondiendo dinero. Estaba siendo cuidadoso. Hay una diferencia y es importante. Lo que encontré cuando miré más de cerca fue que nuestra cuenta corriente conjunta había disminuido en casi $14,000 en los últimos 4 meses en pequeños retiros irregulares que no correspondían a ningún gasto doméstico que pudiera identificar. Algunos eran retiros de cajero automático. Algunos eran transferencias a un número de cuenta que no reconocía. Ninguno de ellos era lo suficientemente grande individualmente para activar una alerta. Juntos, contaban una historia. Imprimí los registros, feché cada página y los agregué a la caja ignífuga. Luego llamé a una abogada paralegal jubilada que conocía desde hacía 15 años. Una mujer metódica llamada Carla Odum, que había manejado el trabajo de documentos para 2 de los miembros fundadores de la cooperativa y cuya discreción era, en mi experiencia, inquebrantable. Necesito un rastreo completo de activos, le dije. Cuentas conjuntas, consultas de crédito, cualquier cosa presentada a nombre de Karen en los últimos 5 años. Carla no hizo preguntas innecesarias. Dame una semana, dijo. Volvió a llamar en 4 días. Había una cuenta de tarjeta de crédito abierta a nombre de Karen sola 18 meses antes. Saldo actual justo por debajo de $11,000. Y había una cuenta de ahorros en un banco a 3 condados de distancia con un saldo de $62,000, financiada por transferencias sistemáticas que se remontaban a casi 3 años. $62,000. Silenciosa como un ratón de campo, constante como un goteo. Agradecí a Carla, documenté todo lo que me había enviado y volví a cerrar la caja. Esa tarde, Karen regresó a casa de lo que ella dijo que era un almuerzo con Cindy y dejó un bolso nuevo en la encimera de la cocina. Lo miró con satisfacción, luego me miró a mí. Mamá está peor, dijo como si informara de una actualización del tiempo. Gloria cree que es cuestión de días. Lo sé, respondí. Estuve allí el martes. Algo cruzó su rostro. No dolor, no culpa, más bien una ligera irritación por que le recordaran que yo existía en esa parte de su mundo. Recogió el bolso y se dirigió a las escaleras. Intenta no complicar las cosas, Harold, dijo por encima del hombro. Cuando llegue el momento, deja que los abogados se encarguen. La vi irse. Deja que los abogados se encarguen. Casi sentí lástima por Dalton Reeves. Casi. Marlene Bell murió un martes por la mañana a principios de noviembre, tranquilamente, como la mayoría de las cosas que hacía. Gloria me llamó a las 6:43. Yo ya estaba vestido. Conduje hasta la granja antes de que Karen se despertara, me quedé en el umbral de la habitación por un momento y me despedí de una manera que había estado practicando en mi cabeza durante meses, en silencio, con la mano en el marco de la puerta y la luz gris entrando por las cortinas. Hice las llamadas que debían hacerse, la funeraria, la oficina de Norman, la coordinadora administrativa de la cooperativa, una mujer capaz llamada Bev, que había trabajado con Marlene durante 18 años, y que recibió la noticia en silencio antes de agradecerme y colgar. Hice todo esto desde la cocina de la casa de Marlene, sentado en la mesa donde ella y yo habíamos revisado documentos, hablado de sistemas de drenaje y bebido más tazas de café de las que podía contar. Karen llegó a las 9:30 con Cindy y Rita. Lloró en el camino de entrada, ruidosamente, brevemente, y luego entró en la casa y comenzó a evaluar los muebles. Volví a la granja. El funeral se celebró 4 días después en la primera iglesia metodista del condado de Calewa, un edificio al que Marlene había asistido durante 61 años. Asistieron unas 40 personas, miembros de la cooperativa, vecinos. La secretaria de la iglesia que había organizado el estudio bíblico de los miércoles de Marlene durante una década. Dale Utechkins, que pensaba jubilarse de la cooperativa, vino con su esposa y se quedó todo el tiempo. El señor y la señora Arbuckle de la propiedad adyacente, ambos de 80 y tantos años, se sentaron en la tercera banca y lloraron sin vergüenza. Karen vestía un elegante traje negro y se movía por la sala cerca de los arreglos florales con la energía concentrada de alguien que se presenta a un cargo. Cindy y Rita la flanqueaban como un equipo de seguridad. En un momento, oí a Karen decirle a la esposa del pastor que su madre había sido su confidente más cercana y que planeaba honrar su legado con todo lo que tenía.
La esposa del pastor asintió cortésmente. Había conocido a Marlene lo suficientemente bien como para entenderlo. Zach se sentó con Taylor y conmigo cerca de la parte de atrás. No fingió el dolor. Simplemente se sentó allí con las manos cruzadas y la mandíbula tensa. De la manera en que había aprendido a absorber las cosas difíciles en silencio, completamente sin teatro. En un momento, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, ella lo sabía, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo, sabía exactamente por qué lo hacía. Le dije que sí. Asintió y volvió a mirar hacia el frente de la iglesia. Chance llegó tarde, se deslizó en el banco junto a Taylor y pasó la mayor parte del servicio con los brazos cruzados y los ojos en Karen. En la recepción posterior, me apartó cerca del perchero. Mamá dice que la lectura del testamento es la semana que viene, dijo. Su tono era cuidadoso pero cargado. El tono que usaba cuando entregaba un mensaje en nombre de otra persona. Lo sé, respondí. Ella dice que las cosas van a ser sencillas. Hizo una pausa. Dice que no debes esperar complicaciones. Miré a mi hijo por un momento. 33 años. Lo suficientemente inteligente como para saber que estaba siendo utilizado como mensajero y eligió hacerlo de todos modos. Dile a tu madre que no espero nada, dije con calma. Simplemente voy a aparecer. Después de la recepción, mientras el estacionamiento se despejaba, noté a Dalton Reeves cerca de la entrada lateral, con un abrigo oscuro, hablando en voz baja con Karen. Era joven, 39, pero se comportaba como un hombre al que nunca le había sorprendido nada. Lo observé asentir a algo que dijo Karen. No tenía idea de lo que había en la oficina de Norman. Ni idea de lo que estaba archivado en el condado de Franklin. Ni idea de qué nombre estaba escrito en el margen de un documento que aún no había visto. Me abotoné el abrigo, estreché la mano de Dale Utechkins al salir y conduje a casa. Esa noche, solo en mi oficina, finalmente abrí el sobre del fondo de la caja ignífuga. La letra de Marlene cubría 2 páginas. Sin saludo, sin firma. Nunca desperdiciaba palabras de esa manera, solo sus pensamientos escritos en esa cursiva cuidadosa, diciéndome cosas que ya sabía y algunas cosas que no. Escribió sobre el año en que la cooperativa casi se dobló. Sobre Alice y lo que significó para ella que yo hubiera tomado a Zach sin que se lo pidieran, sobre Karen, no con ira, sino con la decepción clara de alguien que intentó durante mucho tiempo ver algo que no estaba allí. El último párrafo fue corto. Nunca necesitaste mi aprobación, Harold. Pero por lo que vale, la tuviste. Cada año, cada temporada, cada vez que apareciste cuando nadie más lo hizo. Esta tierra debe estar en manos que la entiendan. Confío en ti para que así siga siendo. Doblé las páginas cuidadosamente, las puse de nuevo en el sobre y lo añadí a la caja. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto de una línea a Norman. Nos vemos el jueves. Respondió en 3 minutos. Listo cuando quieras. El fuego estaba encendido a las 7. Karen había pedido pizza. No había cocinado desde antes de que Marlene falleciera. Y después de que Chance comiera y se fuera a encontrarse con amigos en el pueblo, ella, Cindy y Rita emigraron al patio trasero con una botella de prosecco y el fogón que yo había construido a mano 8 años antes con piedras de campo que había sacado del canal de drenaje este. Comí solo en la mesa de la cocina, limpié, me serví un vaso de agua y me instalé en la silla del porche lateral, donde la envoltura me daba un ángulo limpio hacia el fogón sin ser visible. No lo había planeado. Simplemente fui donde estaba la tranquilidad. El vino había estado fluyendo desde antes de la cena. Sus voces se transmitían fácilmente en el aire frío y quieto. Cindy hablaba de una terraza que quería añadir a su casa. ¿A quién contratar? ¿Qué materiales, si el cedro o el composite, resistían mejor la humedad? Rita tenía opiniones sobre el composite. Karen no las escuchaba a ninguna de las dos. Me di cuenta por la forma en que estaba sentada, reclinada, con la copa inclinada, mirando al cielo, que estaba en otro lugar completamente, planeando algo. Entonces Rita cambió la conversación. Dalton llamó esta tarde, dijo, manteniendo la voz ligera. Dijo que todo parece limpio. Reparto a 3, tierra incluida, exactamente como el original.
Karen agitó su copa. También dijo que Harold teóricamente podría reclamar un interés conyugal en las acciones de la cooperativa. ¿Mencionó eso? Lo mencionó, admitió Rita. Dijo que era manejable. No es nada, dijo Karen rotundamente. El nombre de Harold no está en el expediente de la herencia. No está en el fideicomiso principal. Ha estado cobrando un salario de agrónomo durante 30 años, y cree que eso le da derecho a la mitad de todo lo que construyó mi madre. Sacudió la cabeza, la luz del fuego atrapando los ángulos de su rostro. Vaciaré cada cuenta conjunta antes de que él consiga un punto de apoyo. Cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya estará todo resuelto. Cindy levantó su copa por resolver las cosas. Rita se rió. La sonrisa de Karen era lenta y satisfecha. La sonrisa de alguien que ya había ganado un juego que el otro jugador no sabía que se estaba jugando. No me moví de mi silla. No escribí nada. Simplemente me senté allí en la oscuridad con el frío alrededor y dejé que la grabadora de audio de mi teléfono hiciera su trabajo. La había iniciado antes de sentarme. Vieja costumbre construida a partir de años de documentar las condiciones del campo y las negociaciones de la cooperativa. Después de un rato, Rita dijo: ¿Qué pasa con Taylor? Una breve pausa. Karen tomó un sorbo. Taylor se adaptará. Solo necesita tiempo para entender qué lado tiene los recursos. ¿Y Zach? La pausa antes de la respuesta de Karen fue más larga. Algo cambió en su postura. Zach, dijo lentamente, no es nuestra preocupación. No es un Bell. Nunca fue legalmente parte de esta familia. Lo que Harold quiera hacer por él, eso es asunto privado de Harold. Cindy no dijo nada. Rita no dijo nada. Incluso el fuego pareció callarse por un momento. Dejé mi teléfono en el reposabrazos y miré el cielo. Frío y claro, las estrellas más nítidas de lo habitual. Zach tenía 27 años. Había estado con nosotros desde los 5. Se había sentado en ese mismo fogón 100 veces en las noches de verano, aprendiendo a tallar, aprendiendo a leer planos, aprendiendo a ser una persona en el mundo. Tenía los ojos de su madre y la paciencia de su abuela y absolutamente ninguna idea de que la mujer que había compartido techo con él durante 22 años acababa de llamarlo asunto privado de otra persona. Recogí mi teléfono, comprobé el nivel de grabación y me senté de nuevo. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la oficina de Norman. Su asistente había enviado el orden del día confirmado para el jueves. Según las instrucciones del señor Ellsworth, el señor Easton hablará después de la lectura principal. ¿Habrá agua en la mesa? Respondí, gracias. Estaremos listos. Al otro lado del patio, Karen estaba rellenando su copa y hablando de qué tipo de suelo de madera quedaba mejor en una renovación de casa de campo. Lo tenía todo planeado. La estética, el cronograma, el presupuesto que aún no era suyo. Rita mencionó que el tiempo para el jueves sería frío. No importa, dijo Karen a la ligera. El jueves va a ser un buen día. No tenía idea de lo justo que sería. Dalton Reeves pasó los 2 días previos a la lectura revisando documentos. Creía que lo entendía. Sé esto porque Norman me lo dijo después y porque el correo electrónico que Dalton me envió a las 11:17 del martes por la noche lo confirmó. La línea de asunto era breve, asunto de la herencia. ¿Se necesita aclaración urgente? El cuerpo eran 4 frases. Había encontrado una designación inesperada en el suplemento de la herencia. Quería entender mi papel en la herencia Bell. Solicitaba una aclaración antes de la lectura del jueves. Agradecería una respuesta a mi mayor conveniencia. Leí el correo electrónico 2 veces, dejé mi teléfono boca abajo en el escritorio y me fui a la cama. Por la mañana, redacté una respuesta. 3 frases. Acusé recibo de su mensaje, confirmé que estaba al tanto de los documentos relevantes y adjunté 3 archivos. El estatuto cooperativo enmendado con mi designación de cofundador, el suplemento de fiduciario notariado y la confirmación del registro del condado de Franklin con su sello de tiempo. Sin explicación, sin disculpa, sin oferta de discusión. Me llamó en 20 minutos. Lo dejé ir al buzón de voz.
Su mensaje de voz duró 6 minutos y abarcó, en un lenguaje legal pulido, aproximadamente 5 formas diferentes de hacer la misma pregunta. ¿Quién eres y cómo sucedió esto? Mencionó que el documento parecía legítimo. Mencionó que el sello del notario era válido. Mencionó, con lo que reconocí como una alarma cuidadosamente manejada, que la cláusula condicional tenía un lenguaje desencadenante muy específico y que necesitaba entender si ese lenguaje se aplicaba a la situación actual. Transcribí las frases clave en mi bloc de notas, lo añadí a la caja ignífuga y conduje a la oficina de Norman. Norman tenía café listo. Tenía 69 años y había estado ejerciendo el derecho sucesorio en este condado desde antes de que naciera Karen, y tenía la particular calma de alguien que había visto a todo tipo de familias desmoronarse por dinero y ya no le sorprendía nada de eso. Repasamos la agenda del jueves por última vez. La lectura principal cubriría primero los legados personales, los pequeños objetos simbólicos que Marlene había designado para sus hijas, luego los bienes de la herencia. Luego Norman presentaría el suplemento. Yo hablaría después de que se leyera el suplemento. Dalton va a impugnar la cláusula condicional, dije. Norman asintió sin preocupación. Lo intentará. La cláusula es hermética. El lenguaje desencadenante fue presenciado, notariado y referenciado a la documentación de audio que me entregaste el mes pasado. Juntó las manos sobre el escritorio. No tiene fundamentos. Y el estatuto de la cooperativa, tu nombre ha estado en ese estatuto desde 1993. Designación de cofundador, activa e ininterrumpida. Es anterior al matrimonio. Es anterior al expediente de la herencia. Es anterior a todo lo que Karen cree poseer. Me miró fijamente. Ese documento por sí solo responde a la pregunta de Dalton sobre quién eres. Conduje a casa durante la gris mañana de noviembre y me senté en mi camioneta en la entrada por un momento antes de entrar. Karen estaba en la mesa de la cocina con su laptop abierta, navegando por sitios de diseño de interiores. Había estado haciendo esto con más frecuencia, planeando renovaciones para una casa que aún no poseía, decorando una vida que no había heredado. Me miró brevemente cuando entré. La oficina de Norman, dijo. Rutina, respondí, sirviéndome café. Ella volvió a su pantalla. Dalton me llamó esta mañana. Dijo que podría haber un pequeño problema con un documento que solucionar antes del jueves. Algo burocrático. Lo dijo a la ligera. Como quien menciona un conflicto de horario. Dijo que no me preocupara. Bebí mi café junto a la ventana. Afuera, los árboles desnudos a lo largo de la línea de propiedad permanecían absolutamente quietos. Sin viento. El cielo era del color del peltre viejo. Buen consejo, dije. Esa tarde, Zach vino a casa a recoger algunos manuales de equipo que necesitaba para un vehículo de la cooperativa al que estaba dando servicio. Entró por la puerta trasera como siempre lo había hecho. Golpeó una vez, luego entró, y me encontró en la mesa de la cocina revisando los informes de rendimiento del campo. Se sentó frente a mí sin que se lo pidieran. Eso era algo que siempre había respetado de Zach. No actuaba de forma casual. Simplemente lo era. Jueves, dijo. No una pregunta, no del todo una afirmación. Jueves, confirmé. Miró la mesa por un momento. Voy a estar bien. Dejé mi bolígrafo y lo miré directamente. Marlene te puso en el estatuto de la cooperativa por designación. Agrónomo registrado. Lo formalizaré después del jueves. No solo estás bien. Estás protegido. Algo cambió en su rostro. No alivio, exactamente. Más bien una tensión reprimida liberándose tan lentamente que era casi invisible. Ella realmente hizo eso, dijo en voz baja. Ella me dijo el mes pasado. Dijo que la llevaste a 4 citas la primavera pasada. Miró hacia otro lado. No fue nada. Fue todo para ella, dije. Por eso lo hizo. Recogió los manuales del equipo, se levantó y se detuvo en la puerta trasera. Pase lo que pase el jueves, estaré allí. Lo sé, le dije. Trae a Taylor. Asintió y salió al frío. Vi las luces del camión moverse por el camino de acceso y desaparecer.
Volví a mi escritorio, abrí mi laptop y le envié a Dalton Reeves un último correo electrónico. 2 líneas. Señor Reeves, responderé a su pregunta en persona el jueves. Traiga un bloc de notas. Pulsé enviar y cerré la laptop. La sala de conferencias en la oficina de Norman olía a papel viejo y calefacción central, y a la particular tensión que llena un espacio cuando todos los presentes saben que el resultado va a herir al menos a algunos de ellos. Karen llegó primero, con un traje de lana negra y el nuevo collar. Cindy y Rita detrás de ella como una formación. Tomaron las 3 sillas del lado izquierdo de la mesa. Dalton entró 30 segundos después, dejó un portafolio de cuero en la mesa y no me miró cuando entré y tomé la silla del extremo. Yo fui el último en sentarme. Lo cronometré así. Norman abrió sin ceremonia. Confirmó el documento, confirmó la fecha, confirmó la presencia de todas las partes relevantes. Luego comenzó. Los legados personales fueron primero. Karen recibió el broche de perlas de Marlene, el que su padre le había dado a Marlene en su 20º aniversario. Cindy recibió un baúl de cedro de la habitación de arriba. Rita recibió la manta acolchada a mano de la sala de estar. La expresión de Karen cuando se nombró el broche fue una clase magistral de decepción mal disimulada. Había estado esperando el elemento principal de una lista mucho más grande. Sus ojos se dirigieron a Dalton. Él le dio un pequeño y controlado cabeceo que decía, espera. Norman pasó la página. Los activos principales de la herencia Bell, dijo, incluyendo las tierras de cultivo, las acciones con derecho a voto de la cooperativa, las tenencias de equipos y las cuentas operativas residuales, se abordan en el suplemento de la herencia fechado el 3 de junio de este año. Retiró un documento de la carpeta y lo colocó plano sobre la mesa. Este suplemento reemplaza las disposiciones de distribución de activos del original bajo las condiciones especificadas en el apéndice C. Karen se inclinó hacia adelante. ¿Qué suplemento? Norman no se detuvo. El apéndice C establece una cláusula condicional en caso de comportamiento de derecho demostrado, definido como la planificación verbal o documentada para explotar. Disminuir o desposeer al cofundador designado de la cooperativa Bell Organics. Los activos principales de la herencia se transfieren en su totalidad al fideicomisario sucesor. Levantó la vista. Ese fideicomisario es Harold M. Ashton. El silencio duró unos 4 segundos. Luego la voz de Karen salió aguda y fuerte. Eso no es válido. Ese documento no existe. Fue presentado el 3 de junio, dijo Norman con calma, notariado por Rosemary Kinfield, cuya comisión es válida hasta 2028 y registrado en el condado de Franklin. Aquí tengo la confirmación del registro. Colocó un segundo documento sobre la mesa. Dalton se inclinó hacia adelante, su compostura anterior se fracturaba por los bordes. Tiró del suplemento hacia él y lo leyó rápidamente, su dedo moviéndose por la página. Su color cambió. Me miró por primera vez desde que entré. No entiendo, dijo lentamente, y pude oír en su voz que lo decía en serio. ¿Quién es él? ¿Cuál es su posición en esta herencia? Metí la mano en mi abrigo, saqué el bloc de notas legal amarillo y lo coloqué sobre la mesa. Encima había un solo documento, el estatuto original de la cooperativa Bell Organics firmado en 1993 con 2 nombres en la línea de fundación. Marlene Bell. Harold M. Ashton. Soy el cofundador, dije. He sido el cofundador durante 31 años y soy el hombre al que su cliente llamó, empleado, en un fogón hace 3 semanas. Deslicé mi teléfono por la mesa hacia Norman, quien lo conectó al pequeño altavoz de la credenza. La voz de Karen llenó la habitación. Clara, sin prisas, segura. Vaciaré cada cuenta conjunta antes de que él consiga un punto de apoyo. Karen se quedó inmóvil. Cindy miró la mesa. La boca de Rita se abrió y luego se cerró. Norman detuvo la grabación y la quitó del altavoz. La cláusula condicional, continuó, ha sido activada por la evidencia documentada presentada antes de esta lectura. Todos los activos principales de la herencia se transfieren a Harold M. Ashton como fideicomisario sucesor con efecto a partir de hoy. Karen se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es manipulación. Esto es abuso de ancianos.
Ella no estaba en su sano juicio cuando firmó esto. Norman buscó un tercer documento. Su médico presentó una declaración de competencia en septiembre, 8 semanas antes de su muerte. Marlene lo solicitó ella misma. Lo colocó sobre la mesa. Ella estaba, según la evaluación profesional de su médico, completamente lúcida y plenamente capaz de tomar decisiones legales en el momento de la firma. Dalton se recostó en su silla. Parecía un hombre que acababa de entrar con confianza en una habitación y descubrió que el suelo había desaparecido. Karen se volvió hacia mí. Su voz había bajado a algo bajo e inestable. Hiciste esto a mis espaldas. Manipulaste a una mujer moribunda. La miré sin levantar la voz. Aparecí, dije. Cada vez durante 31 años, aparecí. ¿Quieres saber quién manipuló a quién? Mira los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito de los últimos 18 meses. Mira la cuenta en el banco a 3 condados de distancia. Dejé que eso se asimilara. Tengo copias de ambos. La habitación se quedó muy silenciosa. Dalton cerró su portafolio. Su próximo cliente iba a necesitar un caso más fuerte que este. El viaje a casa desde la oficina de Norman duró 11 minutos. Lo sé porque los conté. No intencionalmente, simplemente la forma en que tu mente encuentra pequeñas cosas a las que aferrarse cuando las más grandes aún se están asentando. Karen no llegó a casa esa noche. Fue a la de Cindy, lo que supe por un mensaje de texto que me envió a las 6:15. Me quedo con Cindy. Necesito espacio. Lo leí una vez y dejé mi teléfono. Taylor llegó a las 7. Entró con su llave, me encontró en la mesa de la cocina con una taza de café y los informes de campo de la cooperativa que había querido revisar durante 2 días, y se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo. Chance me llamó, dijo. Me imaginé que lo haría. Se quedó callada un momento, con las manos planas sobre la mesa. Está furioso. Lo sé. Dijo que manipulaste a la abuela Marlene, que manejaste la situación a espaldas de todos. Hizo una pausa. Dijo algunas otras cosas también. No voy a repetirlas. Miré a mi hija, de 28 años, con los ojos grises de Marlene y la costumbre de medir todo 2 veces antes de hablar. ¿Qué piensas?, le pregunté. Me miró fijamente a los ojos. Creo que no he visto a mamá en esa granja en 3 años. Creo que la abuela Marlene me llamó el pasado enero y me preguntó cómo estaba Zach antes de preguntar por cualquier otra persona. Taylor se ajustó el abrigo. Creo que te he visto cocinar cada cena navideña durante la última década mientras mamá planeaba lo que iba a gastar. Sacudió la cabeza. No creo que manipularas a nadie. Nos sentamos juntos un rato después de eso. Preparé más café. Ella revisó los informes de campo conmigo. Había crecido en esta tierra y la conocía como conocía su propia letra. Hablamos del calendario de siembra de primavera, de los contratos de la cooperativa que necesitaban renovación, de la maquinaria ordinaria del trabajo que seguía allí sin importar lo que hubiera traído el día. A las 9, Zach golpeó la puerta trasera. Entró y se sirvió café y se sentó con nosotros. Nadie necesitaba un informe. Los 3 simplemente nos sentamos allí en la mesa de la cocina mientras la noche se pegaba a las ventanas, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, llamé directamente a Chance. Contestó al cuarto timbrazo, ya molesto. No tenías derecho, dijo, sin molestarse en saludar. Tenía todo el derecho, respondí, manteniendo la voz serena. Mi nombre ha estado en el estatuto de la cooperativa desde antes de que nacieras. Tu abuela tomó una decisión legal con plena competencia y documentación completa. Si quieres impugnar eso, necesitarás un abogado y un conjunto de hechos muy diferente. Estaba enferma. Te aprovechaste. Chance. Mi voz no se elevó, pero se agudizó. La última vez que visitaste a tu abuela fue hace 14 meses. Yo estuve allí cada semana. La llevé a las citas. Arreglé lo que se rompió. Aparecí cuando presentarse era inconveniente. Una pausa. No me des lecciones sobre aprovecharse. Silencio en la línea lo suficientemente largo como para significar algo.
Tu madre va a enfrentar consecuencias legales por la actividad financiera en sus cuentas conjuntas, continué. Eso no es algo que yo le esté haciendo. Eso es algo que ella hizo. Cuando estés listo para hablar sobre hacia dónde vamos como familia, estoy disponible, pero no voy a disculparme por lo que decidió tu abuela. Chance colgó sin responder. Dejé el teléfono y volví a mis informes de campo. 3 días después, Brooke Ashton, la asistente legal que había contratado, no mi hija Taylor, aunque la coincidencia del nombre me pareció apropiada, entregó su auditoría financiera completa. 47 páginas, cada transferencia no autorizada documentada, fechada y con su origen. La cuenta en el banco a 3 condados de distancia, la actividad de la tarjeta de crédito, el patrón de pequeños retiros durante 26 meses, sumando poco menos de $61.000. Le entregué la auditoría a una abogada de derecho de familia llamada Greta Hallis, quien había sido recomendada por Norman y que tenía la manera eficiente y poco sentimental de alguien que trataba con hechos en lugar de sentimientos. Ella la revisó esa misma tarde. Esto es territorio civil y potencialmente criminal, me dijo claramente. Ocultación de bienes matrimoniales. Presentamos la demanda de divorcio. Adjuntamos la auditoría y dejamos que los números hagan lo que los números hacen. La autoricé a proceder. Rita llamó esa tarde. No Karen, no Cindy, sino Rita, la menor de las 3. No llegó en plan de ataque. Sonaba cansada. Quiero que sepas, dijo con cuidado, que yo no sabía lo de las cuentas. Sabía lo del plan para impugnar el testamento. No sabía que Karen había estado moviendo dinero. Te creo, dije. Y lo hice. ¿Hay algo? Se detuvo. Empezó de nuevo. ¿Hay alguna versión de esto en la que las cosas no se destruyan por completo? Lo pensé honestamente antes de responder. ¿Para ti y Cindy? Probablemente. Sí. Para Karen, ella es quien tomó las decisiones que tomó. Eso tiene un costo. Rita se quedó en silencio por un momento. Es mi hermana. Lo sé, dije. Y ha sido mi esposa durante 31 años. Eso no cambia lo que hizo. La oí exhalar. Se despidió. Yo me despedí. Colgamos. Me quedé en la oficina un rato después de eso, escuchando la casa. Estaba tranquila de una manera diferente a como lo había estado antes. No la tranquilidad de una vida gestionada alrededor del ruido de otra persona, sino la tranquilidad de un espacio que estaba genuinamente en calma. 8 meses es mucho tiempo cuando estás reconstruyendo. También es nada en absoluto. El divorcio se finalizó a finales de primavera, lo que me pareció apropiado. Las cosas terminaban mientras otras comenzaban. Greta Hallis fue tan eficiente como se anunciaba. La auditoría financiera hizo que los procedimientos fueran considerablemente menos complicados de lo que el abogado de Karen había anticipado. Se ordenó el reintegro de la cuenta oculta a los bienes gananciales. Los saldos de las tarjetas de crédito se asignaron a Karen. Los activos de la cooperativa ya estaban protegidos por la designación testamentaria e intocables por los procedimientos de divorcio, lo que Dalton Reeves aparentemente le había explicado a Karen antes de que ella encontrara a otra persona que la representara. Se quedó con los muebles de la casa que había elegido en un acuerdo justo, aunque no generoso. Se mudó a un condominio en un pueblo a 40 minutos al norte donde vivía Cindy. Me enteré por Taylor que había conseguido un puesto a tiempo parcial en una empresa de gestión de propiedades. No pedí más detalles. Chance tardó 4 meses en volver. No fue una conversión dramática. Ni un gran discurso, ni una disculpa formal. Apareció en la granja un domingo de marzo, nos observó a Zach y a mí trabajar en el drenaje de Northfield durante 2 horas sin decir mucho, y luego nos ayudó a terminar la sección en la que estábamos. Comimos sándwiches en el portón trasero de mi camioneta. Chance preguntó por los contratos de primavera. Así es como empezó. Taylor nunca se había ido. Estaba en la granja 2 o 3 tardes a la semana revisando informes de suelo, ayudando con la correspondencia de la cooperativa, aprendiendo la estructura financiera que eventualmente sería suya para gestionar. Tenía la mente metódica de Marlene y ya era mejor en el aspecto administrativo que yo. Zach fue formalmente designado agrónomo registrado en febrero, según la enmienda del estatuto de la cooperativa.
No armó un escándalo al respecto. Entró en mi oficina, firmó el papeleo, me estrechó la mano y volvió al campo. Así era Thatch. En abril, anuncié la creación de la beca de Agricultura Memorial Alice Ashton, financiada con el 30% de las distribuciones testamentarias del primer año, destinada a estudiantes que cursaran grados en agronomía o agricultura sostenible del condado de Calewa. Norman se encargó de la estructura legal. Thatch asistió al anuncio en la reunión de la cooperativa y se sentó en la última fila con los brazos cruzados, la mandíbula tensa y los ojos muy brillantes. No hice un discurso. Simplemente presenté la beca, expliqué la financiación y agradecí a los miembros de la cooperativa su paciencia durante el año anterior. Eso fue todo. Abrí la carta de Marlene una vez más en mayo, sentado en el porche de la granja. Mi granja ahora, legal y completamente, en la madrugada antes de que comenzara la jornada laboral. Ya la había leído una docena de veces para entonces y la sabía casi de memoria, pero la leí de nuevo de todos modos, lentamente a la buena luz. Nunca necesitaste mi aprobación, Harold. Pero por lo que vale, la tuviste. Cada año, cada temporada, cada vez que apareciste cuando nadie más lo hizo. Esta tierra debe estar en manos que la entiendan. Confío en ti para que así siga siendo. La doblé con cuidado, la volví a meter en el sobre y la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. El campo este reverdecía. El sistema de drenaje que reconstruí hace 26 años se mantenía perfectamente. El halcón, o un halcón, quizás uno diferente, quizás el mismo, estaba trabajando la línea de la cerca a lo largo del borde sur, exactamente donde había estado la última vez que me senté en la cocina de Marlene. La tierra no sabía lo que el invierno había costado. Simplemente seguía haciendo lo que hace la tierra, girando, abriéndose, ofreciendo la próxima estación a quien estuviera dispuesto a trabajarla. Yo estaba dispuesto. Guardé la carta, me puse las botas y fui a encontrarme con Thatch en el campo.